Muy buenos días, También quiero saludar a los que están viendo por internet. No saben cuántas, a veces muchos de ellos exalumnos y demás que tratan de recordar su tiempo por acá y ven el culto por internet, así que también saludamos a los que nos están viendo en otras partes del mundo. Y hace poco me tocó dar un tema en la iglesia y me pareció bueno poder compartirlo también aquí en esta mañana. Y es acerca de Dios. Estábamos cantando recién cuán grande es Dios. Y hay algunas figuras que aparecen en la Biblia que quizás no terminamos de comprender. Y a veces nos perdemos mucho de lo que el autor quiere transmitir al no entender esas figuras. Y la que hoy quiero compartir con ustedes es acerca de la altura y la profundidad de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la altura y la profundidad de Dios? Bueno, vamos a ver en esta mañana dos significados para altura y dos significados para profundidad. Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19 dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora vamos a tratar de hacer un viaje a través de las Escrituras viendo estas palabras, la altura y la profundidad de Dios. Y aquí en este primer pasaje nos habla de dimensiones. Y es interesante que en la época de la Inquisición se encontró una mazmorra ahí en España, un lugar donde mantenían cautivos a los que llamaban herejes. Y encontraron ahí los restos de uno de ellos, todavía encadenado, murió ahí en esa mazmorra, y ahí él dibujó en la roca, en las piedras de su cárcel, estas 4 palabras: la altura, la profundidad, la anchura y la longitud. Pero en medio de estas 4 palabras, que estaban así dispuestas, había una cruz. Y claro, este hombre ahí muriendo entendió lo que significaba Efesios capítulo 3, versículo 18. La cruz es lo que nos habla de la anchura del amor, porque la anchura nos habla del alcance. Él amó a todos los hombres, a todos. La longitud nos habla del tiempo y nos habla que su amor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero cuando habla de la altura y de la profundidad, ¿qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, la altura habla de la santidad de Dios y la profundidad de mi pecado, desde su santidad hasta mi profundidad. Y dice, por ejemplo, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, fíjate, en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también bajo, a donde está el humilde, el quebrantado. ¿Ves? Ese es el amor de Dios, desde la altura hasta mi profundidad. Dice Efesios 4, 9 y 10, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este versículo nos habla de él que habitaba en la altura y en la santidad, un día tuvo que descender. Y descendió no solo a la tierra, sino a las partes más bajas de la tierra. Y luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en este versículo nos describe la obra de Cristo. Descendió, vino hasta aquí, pero no se quedó solo aquí, fue a las partes más bajas de la tierra. Esta expresión, las partes más bajas de la tierra, hace referencia a algo que tanto los judíos creían como después los griegos. Los judíos lo llamaban Seol, los griegos lo llamaban Hades. En Eclesiastés dice que el que va al Seol nunca más tiene parte en lo que se hace debajo del sol. Y los griegos decían que el que va al Hades jamás puede salir de ahí. Jamás puede salir de ahí. Sin embargo, cuando habla de Cristo, se nos dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él descendió a las partes más profundas de la tierra, pero como decía el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Hades. Él triunfó, él venció. Y dice 1 Corintios 15,
¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero la palabra ahí para sepulcro en griego es Hades. ¿Dónde está Hades, tu victoria? Cristo venció. Él bajó a las partes más profundas para sacarnos de ahí. Él venció la muerte para que ya no vayamos ahí. Él triunfó, Él tiene las llaves. Ahora hay una mujer llamada Corrie ten Boom y ella habló de esto, el pozo de la desesperación. El salmista decía, me sacó del pozo de la desesperación. Fíjate cuántos más, en los salmos aparece mucho, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Se habla de la profundidad de nuestro pecado. Y Corrie ten Boom decía esto, no hay abismo tan profundo de donde Dios no te pueda rescatar. Claro, ella estaba en un campo de concentración, donde la maldad era terrible, donde el pecado llegaba a extremos inimaginables. Y ella veía mujeres ahí ya desesperadas, estaban en el pozo de la desesperación. Pero ella decía, no hay pozo tan profundo que el brazo de Dios no lo sea más. Es decir, no hay abismo tan profundo de donde Dios no te pueda sacar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es desde las alturas, pero es hasta la profundidad. Pero también la palabra altura y profundidad se utilizan con otro sentido. La palabra altura se utiliza para hablar de soberanía y la palabra profundidad para hablar de sabiduría. Soberanía y sabiduría. A ver, rapidito vamos a ver algo de la altura. Dice, por ejemplo, uno de los nombres de Dios es el Elión, que significa el Dios altísimo. Dice, hasta que reconozcas que Él altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. A ver, esto se lo dice a Nabucodonosor. Él se creía el rey más importante, con más autoridad de toda la tierra. Y Daniel le dice, no, hay alguien que está por encima tuyo. Es el altísimo, nadie está por encima de Él. Él es el soberano. Por eso en Eclesiastés dice, sobre el alto vigila uno más alto, pero uno más alto está sobre ellos. Dice, puede haber una autoridad está ahí en la altura, pero sobre él hay otra autoridad, sí, pero aún así, sobre ellos está el Altísimo. Él es el soberano. Nadie está por encima de él. Esa es la figura, el soberano. Pero cuando hablamos de sabiduría, vamos a textos como este, Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí habla de profundidad, ¿ves? Profundidad de la sabiduría. Lo describe con palabras como insondable. La palabra insondable en castellano es que tiene una profundidad que no se puede medir. Una sonda es lo que se utiliza para medir la profundidad. Insondable significa no podés medir la profundidad. E inescrutable sus caminos. Esa palabra inescrutable se refería en aquel tiempo al camino. Un camino que no sabés a dónde va, que no podés comprender la dimensión de ese camino, no sabes a dónde lleva. Dice, son inescrutables sus caminos. Dios es sabio, pero muchas veces nosotros no podemos entender sus caminos. A ver, ¿qué más? Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. ¿Ves? ¿A qué se refiere con esta expresión, lo profundo de Dios? Habla de esa sabiduría, habla de esos caminos que yo no puedo entender, que son insondables de tanta profundidad, están fuera de mi alcance. Dice Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Muy profundos tus pensamientos. Ahora es interesante que la palabra que utiliza el salmista acá no es una palabra común para pensamientos. La palabra que él utiliza es la palabra mahayá, que significa diseño, plan. La mayoría de las veces esta palabra la vas a encontrar en el libro de Éxodo, en Levítico, donde habla de la construcción del tabernáculo. Y fíjate cómo se traduce ahí. Dice,
los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ahí la palabra diseño es esa palabra más allá. Es decir, habla de un plan, de un diseño, en este caso hablando de el telar, lo que usaban para esas cortinas, para el velo, con el dibujo de los querubines. Y dice, yo les he dado sabiduría para que puedan hacer un diseño, para que puedan pensar ahí. ¿Saben dónde más aparece esta palabra? Traducida a pensamiento, Jeremías 29:11. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo sé el diseño que tengo para vosotros. Son planes de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los planes. Me acuerdo una vez cuando estábamos con mi esposo orando sin saber hacia dónde. Y Dios había cerrado todas las puertas. No teníamos dónde ir a vivir, no teníamos dónde nada. No sabíamos, estábamos en un momento donde no podíamos ver los planes de Dios. Y de pronto llegó este versículo a mi vida, yo sé los planes. Quizás vos no lo sabés, pero yo sé los planes que tengo para vosotros. Dios sabe, Él tiene un diseño, Él tiene un plan. Dice acá, yo le di sabiduría para que ustedes inventen diseños. Es ese pensamiento creativo de alguien que va a imaginar un diseño en un telar. Un diseño en un telar. Y mira, en base a esto, dice Salmo 139, 15 y 16, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta expresión acá, lo más profundo de la tierra, es una metáfora para referirse a la matriz de la mujer, pero Dios dice acá, algo, Él te entretejió. Esta palabra aquí hace referencia a lo que veníamos hablando de recién, ese diseño. Dios dice es el gran tejedor. Él te entretejió. Y dice acá, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Acá nos habla del diseño de Dios. Dios te formó. Mira, es maravilloso ver la formación del bebé. Porque en esa combinación de ADN se puede formar millones y millones de posibilidades. Pero Dios, dice acá, tiene un plan. Dios te entretejió. Es decir, el gran tejedor te estaba formando. Y dice que en su libro, mira, hicieron falta muchísimos años que el hombre avance mucho en la tecnología para que hoy podamos tener supercomputadoras que puedan descifrar el mapa genético y que puedan hacer un desarrollo del ADN y puedas ver ahí una combinación maravillosa que iba a dar origen al color de tus ojos, a tu estatura, a un montón de cosas. Pero dice acá que Dios en su libro ya las tenía escritas. A ver, y no falta nada. Es decir, Dios tiene ahí un plan, Dios te entretejió. Mira, a mí me asusta ver en estos días todo lo que se habla del aborto, ¿no? Y toda esta gente no entiende este versículo, esto que Dios dice acá, mi embrión vieron tus ojos. Dios ya ve a ese embrión. Es antes del feto, antes, cuando está tan pequeñito, Dios ya lo vio y Dios ya tiene un diseño para su vida. Y ese diseño se va a llevar a cabo si nadie lo interrumpe antes. Qué terrible es ver hoy cómo la sociedad pelea por dar muerte a inocentes. Y de alguna manera cortan el propósito de lo que Dios podría hacer en su vida. Hay tantos que dan gracias hoy de que sus madres no lo han abortado. Nos hubiéramos perdido de tanto en el mundo si mujeres hubieran abortado personas que después iban a ser grandes genios. Pero acá dice,
Dios, ¿no? Dios me estaba entretejiendo. Dicen que lo del aborto no cambiaría nada más que simplemente daría más protección. Sí cambia. Cuando hay más libertad se usa más, claro. Mira, yo vengo recién de España y el año pasado me contaban, estadísticamente, en España hubo más abortos que nacimientos. Más abortos que nacimientos, es decir, se mataron a más bebés de los que nacieron. Mira, el crimen, ¿no?, de alguien que no entiende que Dios ya tiene un diseño, ahí desde que sos un embrión. Un diseño. Cuando hablamos de este versículo, entretejido en lo más profundo de la tierra, a alguien se le ocurrió escribir un poema. Un poema que se llama El Gran Tejedor. Y recién hablamos de Corrie ten Boom, ¿no?, esta mujer ahí en el campo de concentración. Dice, era el poema preferido de ella. Y ella lo cita en uno de sus libros, El Gran Tejedor. Fíjate lo que dice. Mi vida es como un tapiz, trabajado entre Dios y yo. Porque había tapices que se hacen en un telar tan grande, donde una persona va tejiendo de un lado y el otro tiene que mandarle ahí, se hace de a dos. Y dice, mi vida es como un tapiz, trabajado entre Dios y yo. Yo no escojo los colores. Él trabaja incansablemente, a veces trabaja con el dolor. Y yo con orgullo vano me olvido de que Él ve el derecho del tapiz y yo solo el revés. Y como en la figura vos ves que del revés no se ve mucho. Solo cuando el telar se silencie y las agujas dejen de cruzarse, Dios desenrollará el tapiz y explicará la razón de su diseño. Los hilos oscuros eran tan necesarios en las manos del experto tejedor como lo eran los hilos dorados y plateados para embellecer el tapiz que él había diseñado. ¿Ven? Los hilos oscuros eran tan necesarios como los dorados y plateados para embellecer el tapiz que él había diseñado. Y sabes, es maravillosa la Escritura porque de pronto encontramos la historia de José. Y José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y la palabra que utiliza acá, encaminó, es la misma palabra que estamos viendo del diseño. Y dice acá, lo que ustedes pensaron para mal, Dios en su diseño lo estaba proyectando para bien. José no se enojó con sus hermanos, diciendo, porque ustedes me tiraron a un pozo, me vendieron. No. José estaba viendo más allá de la maldad de sus hermanos. Él veía el plan de Dios. Por eso no se enojó. Muchas veces nos llenamos de amargura. Muchas veces nos enojamos contra alguien. Muchas veces estamos ahí en nuestro corazón molestos por cosas que nos hicieron. Y no entendemos que muchas veces esas cosas son necesarias para encaminar la vida. Que son parte del trabajo que Dios está haciendo para prepararnos para algo que tiene para nosotros. Dice ahí, Dios lo encaminó, Dios en su diseño. Mira, fue necesario ese pozo donde lo tiraron los hermanos, fue necesario. Si no, jamás hubiera llegado a gobernar Egipto. Fue necesario que lo vendan a Egipto. Y fue necesario que ahí esa mujer de Potifar mintiera y lo acusara de intento de violación. Y que fuera a la cárcel injustamente, pero la cárcel fue necesaria. Si no, no hubiera llegado al trono. Y ahí, estando en la cárcel, ¿se acuerdan? Tuvo 2 hombres y él los ayudó, pero dice que se olvidaron de él. Y 2 años estuvo en la cárcel porque uno se olvidó de la promesa. Pero fue necesario. Fue necesario. En todo ese tiempo, Dios estaba tejiendo ese tapiz. Fue necesario. Hasta que llegó al punto donde por fin Dios lo llevó al trono. ¿Ves la profundidad de los caminos de Dios? ¿Quién hubiera pensado cuando José estaba en un pozo tirado por el odio de sus hermanos que un día iba a llegar al trono
en Egipto. Y que Dios tenía un plan para salvar, dice, para mantener con vida a mucho pueblo. Dios en su propósito siempre tiene ese pensamiento, dar vida. Y a veces permite un montón de cosas en nuestra vida. Ahora, fíjate, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acá también va a hablar de la altura y la profundidad. Y habla de ser conquistadores, hipernicaos, más que vencedores. Pero quiero contarte una historia. Mira, la historia de este hombre se llama Ernest Gordon. No sé si es tan conocido, pero este hombre es un inglés que estuvo en la guerra y él estuvo en un lugar que se llama el río Kuwait. Una película muy conocida, El puente del río Kuwait. Ustedes son muy jóvenes, no creo que ninguno la haya visto. Ahora, este hombre escribió un libro. Él escribió el libro Milagro en el río Kuwait. Y de este se hizo otra película después que se llama El final de todas las guerras. Pero él cuenta una historia tremenda ahí, tremenda. Y yo quiero terminar un poco contándote esta historia para hablarte de esa profundidad, de donde Dios lo sacó, la profundidad. Un poco uniendo todo lo que dijimos. ¿Por qué? Él habla de que ahí, en esa guerra, ellos fueron tomados cautivos. Y los hacían trabajar día y noche para fabricar ese puente sobre el río Kuwait. Y casi no les daban de comer. Y entonces estaban delgados, sin fuerzas, y empezaron a ser víctimas de la malaria y de otras enfermedades. Y día tras día, muchos morían. Y los japoneses no tomaban tiempo de hacer fosas para cada uno, así que lo que hacían es que cuando a uno moría lo tiraban en un gran pozo común, hasta que se llenaba y luego lo tapaban. Y dice, una vez me tocó a mí, y ahí caí. Y pensaron que estaba muerto. Claro, era tanta mi debilidad, era tanta la enfermedad. Y entonces me tiraron a esa fosa. Y yo estaba ahí, todavía consciente, pero no podía moverme, no podía hacer nada, no podía emitir sonido. Y entonces dije, bueno, acá es el fin. Y me entregué a morir ahí en la fosa. Solo era cuestión de tiempo. Y de pronto, en el frío terrible de la noche, sentí unas manos que tocaban mis piernas. Me asusté. Y de pronto sentí, me estaban masajeando las piernas. Y de pronto escuché una voz que susurraba, este todavía está vivo. Este todavía está vivo. Eran dos cristianos que, ¿sabés qué hacían? A la noche se tiraban al pozo de la muerte. Porque sabían que los japoneses no se fijaban mucho, que si ellos pensaban que estaban muertos, los tiraban ahí. Y buscaban a algunos que todavía estén con vida. Y entonces dice, me sacaron de ahí. Y me llevaron a una tienda, a una carpa. Ahí me prepararon un té caliente, me cuidaron. Los japoneses ya no sabían que yo estaba ahí, no me buscaban, me dieron por muerto. Pero ellos me sacaron del pozo de la muerte. Y entonces estábamos ahí, cada noche ellos hacían un tiempo de oración y de estudio de la Biblia. Y uno dijo, pero no es suficiente esto, para que sea un culto completo tenemos que hacer instrumentos y cantar. Y le dijeron, estás loco, ¿de dónde vamos a sacar instrumentos? Y dice, comenzaron a fabricar instrumentos con objetos que encontraron por ahí, hasta que formamos una orquesta de 40. Todas las noches era nuestro tiempo de adoración. Y todas las noches alguien se tiraba al pozo de la muerte a sacar uno más. A sacar uno más. Y después eran tantos que nos teníamos que turnar para hacer equipos de masajes, para poder frotar a las personas por el frío que estaban ahí y poder reanimarlos y darle vida. Y saben, él dice, en un momento yo me di cuenta que los japoneses no eran los conquistadores, que nosotros éramos conquistadores, éramos más que vencedores, habíamos conquistado porque podíamos cantar aún en medio de ese lugar, podíamos alabar a Dios, podíamos
ganar a otros para Cristo, podíamos dar vida a los que estaban en medio de la muerte, nos sentíamos conquistadores, no nos habían derrotado. Habíamos conquistado al enemigo. Claro, muchas veces pensamos que conquistar al enemigo es cuestión de guerras, es cuestión de armas, por eso él pone el final de todas las guerras. No se trata de eso, dice, se conquista al enemigo cuando triunfás sobre los planes del enemigo, cuando triunfás sobre lo que el enemigo quiere hacerte. El enemigo quiere que tu vida se llene de amargura, que te hundas, que estés ahí solo pensando en la muerte, pero nosotros habíamos conquistado eso. Tremenda historia de alguien que nos enseña algo, que Dios todavía usa personas para rescatar a los que están en la profundidad del pozo de la desesperación. En la profundidad del pozo de la desesperación. Y fíjate, Romanos, ¿cómo termina? Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno nos pueden separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro. Él dice ahí, en ese pozo de la muerte, yo pensaba que estaba abandonado y que ya Dios jamás se habría acordado de mí. Cuando sentí esas manos, cuando me tomaron y me sacaron de ahí, yo entendí que nada podría separarme del amor de Cristo. Ahora, quiero terminar con este ejemplo. ¿Por qué? Porque Ezequiel una vez, Ezequiel capítulo 47, es llevado por Dios a un río. Y yo quisiera terminar con esto. Quizás tiene algo que podés aplicar muy bien acá en el instituto. Quizás podés aplicar bien lo que es para cada año. Porque Dios lo llevó en un río y hace algo muy especial, Dios, muy raro. Dios le dice a Ezequiel, metete en el río. Metete en el río. Y Ezequiel se metió en el río y dice, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos, unos 450 metros. Y dice que Dios me mandó ahí por el río y yo me metí y el agua me llegaba ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Y claro, eso significa el andar en la vida cristiana. Comencé a andar en la vida cristiana. Ahí entré primer año y comencé a andar en la vida cristiana. Pero todavía no descubrí las profundidades de Dios. Solo me metí ahí. ¿Y sabes qué pasa cuando uno está con el agua hasta los tobillos? Bueno, que a veces te cansás un poco y salís del río. Y después, total, me vuelvo a meter. Total, el agua hasta los tobillos. Entro y salgo cuando quiero. Pero Dios le dice a Ezequiel, no, está bien que hayas comenzado a andar en la vida cristiana, pero tenés que avanzar. Y entonces le dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por el agua hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Dice, metete más adentro. Metete más adentro. Y entro en mi segundo año, dice. Y tenía que avanzar. Y el agua hasta las rodillas. Y hasta las rodillas. ¿Qué significan las rodillas? Aprendí a orar. Aprendí que las batallas se ganan de rodillas. Aprendí que tengo que aprender a confiar en el Señor. Es un aprendizaje. Dios me está introduciendo en ese río de lo que tiene para mí, pero todavía no llegué a las profundidades. Y entonces Dios me dice, métete más. Más, Señor, métete más, tenés que hacer tercer año. Y ahí le dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hasta los lomos. ¿Y qué son los lomos? Los lomos en la Biblia figura del servicio. Ceñid vuestros lomos. Era lo que se hacía para que el trabajador pueda ir al trabajo. Los lomos. Aprendí que la vida no era solamente el andar en la vida cristiana. Y que está muy bien, después tengo que aprender una vida de oración, pero que tengo que avanzar a una vida de servicio. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Todavía Ezequiel hacía pie. ¿Qué significa? Todavía confiaba en sus fuerzas. Todavía
decía, bueno, puedo salir un ratito y puedo volver a entrar. Todavía él manejaba la situación, todavía confiaba en sí mismo. Y Dios le dice, no, Ezequiel, metete más. Y ya a esta altura de la vida, Ezequiel no estaba tan confiado y miraba el río por delante y fíjate lo que dijo. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dios le dice, metete más, ahí en las profundidades. ¿Por qué? Porque quiero que dejes de confiar en ti mismo. Quiero que ya no te apoyes sobre tus pies. Quiero que te metas con todo en esa entrega total de dependencia. Quiero que te tires al río, pero en una forma en la que ya no te sostengas por vos mismo, que confíes y te metas en ese río de Dios. A una vida de dependencia. Que te entregues. Ahí cuesta. Ese paso final cuesta. Ezequiel ahí dice, ya no se podía pasar. Me tenía que lanzar. Tenía que dejar de confiar en mí mismo. Cuesta eso. Cuesta ese paso final, cuesta esa entrega. Uno hizo bien primero, segundo, tercero, pero cuando llega el momento donde Dios te dice, tirate, Señor, pero ahí aprendés a confiar en que ahí en las profundidades Dios tiene un plan. Y fíjate a dónde lleva el río. ¿Vos querés saber a dónde lleva? Porque el río ahí en Ezequiel 47 sale del templo. Sí, sale del templo, es el río de Dios. Pero ¿a dónde lleva el río? Fíjate a dónde lleva. Al Mar Muerto. ¿Sabe por qué el Mar Muerto se llama Mar Muerto? Obvio, ¿no? Fíjate. ¿Ves algo vivo ahí? No hay peces, no hay nada, no hay plantas, no hay nada. Pero fíjate lo que dice Ezequiel. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Es el río que trae vida. Y Dios le dice a Ezequiel, metete ahí en el río, a las profundidades, porque yo te voy a usar para que seas un instrumento para dar vida. Claro, yo quiero tomar acá esta figura, ¿no? Más allá de la profecía, de la figura de el desafío de Dios. ¿Querés ser un instrumento para dar vida? Ese río de Dios da vida. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? De tu interior correrán ríos de agua viva, pero que no van a ser para vos. Van a saltar y van a llevar vida a otros. Van a llevar vida a otros. Y yo me acuerdo de la historia de recién, ¿no? Estos dos hombres, solo dos, ahí en el río Kuwait, solo dos cristianos, un día dijeron, quizás podemos hacer algo más acá, pero somos presos como todos los demás. Sí, pero ¿por qué no nos metemos en el pozo de la muerte y empezamos a sacar ahí a los que están vivos? Y empezamos a predicarles el Evangelio. Y de pronto cambió todo ahí. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios podía usarles para dar vida. Para dar vida. ¿Sabes? Muchos hoy están como el Mar Muerto, así. Vos ves su vida, no hay vida. Son muertos que caminan. Así están. Muertos que caminan, no hay vida. Y de pronto Dios está queriéndoles llevar a alguien que les predique el Evangelio y les dé vida. Me impactó mucho ahí en el campamento de España el testimonio de un muchacho. Me preguntó, ¿sabe qué significa donde no hay credo, no hay blasfemia? Lo busqué, después claro, es una frase de una Biblia satánica, de un libro satánico. Claro, si no tenés fe, dice, entonces no hay blasfemia. Si no crees en Dios, que tu blasfemia deja de ser blasfemia, pero mentira. Yo le explicaba, mira, si vos cometés un crimen, es crimen, creas o no creas. Es crimen. Si matás a alguien y vos le decís al policía, pero yo no sabía que era malo matar a mi suegra. Le decía, lo siento mucho.
pero vas preso igual. Yo digo, ¿pero por qué me preguntas eso? Porque eso creía un amigo mío. Se había metido ahí con un conjunto rock y se había metido a leer todos esos textos satánicos. Me mostró ahí todos los WhatsApp que le mandaba, todas fotos negras, con dibujos, Pero el año pasado él se quitó la vida. Yo lo veía a él, dice, éramos amigos, crecimos juntos, pero yo lo veía a él andar. Era un muerto que caminaba. Y un día se quitó la vida. 18 años, ya no quería vivir más. Dios ve a muchos así en este mundo. Y Él quiere buscar personas que se metan en el río. Lo que pasa es que a veces nos gusta entrar en el río, pero para jugar un rato. Hay muchos cristianos así, muchos. Se meten en el río de Dios, pero hasta los tobillos. Chapotean un ratito y después se salen. Alguno avanza por ahí y ora un rato. Y alguno hasta sirve un rato, pero después sale. Pero son pocos los que están dispuestos a meterse con todo. A depender de Dios y decir, Señor, llévame a donde quieras para dar vida a otros. Para buscar a los que están ahí, sin esperanza, en un pozo del pecado. En un pozo del pecado. Hay tantos pozos del pecado hoy. Tantos. Y Dios está buscando valientes que se tiren al pozo y saquen a uno más. Pero claro, no es fácil porque uno lucha con un montón de cosas, ¿no? Tengo miedo. Si me meto en el río de Dios, a ese punto ya no puedo salir. Ya no puedo volverme atrás. El agua me arrastra. El agua me lleva. Y si quiero salir un rato y ya no puedo. Y tengo miedo. Miedo de Dios. Confía en ese gran tejedor que hizo un diseño para tu vida. Un diseño perfecto. Te entretejió desde que estabas en la matriz. Y Él tiene un plan, un perfecto plan. Y Él te quiere usar en este mundo que está lleno de muerte. Lleno de personas como este muchacho que caminaban sin esperanza. Pero Dios quiere usarte para llevar vida al mar muerto. Si te metes en el río de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y quizás esta mañana tu Espíritu Santo nos ayude a descubrir algo de las profundidades de Dios. No es que podamos entender, pero sí que podamos conocer que tú eres un Dios maravilloso, tan grande, más allá de nuestra mente. Quizás no podemos entender, pero sí podemos confiar y entregarnos completamente. Y yo te ruego que de todos estos alumnos aquí, muchos estén dispuestos a meterse hasta lo último, hasta lo profundo. Que muchos que quizás están escuchando en otros lados y quizás se desanimaron en la vida por tantas cosas, puedan entender que tú tienes un plan para ellos. Y no se olviden del gran tejedor. Oh Señor, ayúdanos para aprender a confiar a tal punto en ti, de meternos en el río hasta donde ya no podamos confiar más en nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.